Clase número 26 de la historia. Clase número 26 de la historia del cristianismo. Lo último visto es, cierto, lo que conversamos la semana pasada, del concilio de Constantinopla II en el año 553. Quizás a grosso modo de resumen, ¿cierto? Solamente diremos que con este concilio se publican, ¿cierto? Finalmente o se reafirma finalmente la doctrina de la unión hipostática, ¿cierto? Nosotros hablamos la semana pasada, ¿cierto? Y nombramos, de hecho, leímos los anatemas que salieron de este concilio, así que el que no está un poquito conectado con esto puede verlo en YouTube, porque ya está arriba. ¿Ya? Ahora bien, como podemos darnos cuenta, estamos finalizando el siglo VI. Estamos finalizando el siglo VI, esto ya concilio de Constantinopla en el 553. ¿Y qué está pasando en el mundo en este tiempo? Siguen en el imperio bizantino, que es el que todavía está en pie, ¿cierto? El imperio de Oriente, el imperio romano de Oriente, el imperio bizantino. Siguen estos coletazos, vamos a llamarlo así, de este mismo concilio de Constantinopla. Ya las iglesias monofisitas finalmente están separadas, las iglesias que conocemos, como las iglesias ortodoxas de Oriente. Y finalmente seguían podríamos decir, los esfuerzos de los emperadores, particularmente del Imperio Bizantino, de tratar de tener una comunión o una unión dentro del mismo imperio. Pero lo que iba a suceder en este tiempo es algo que iba a nacer o iba de alguna manera a generarse, ¿cierto? Desde el lugar menos pensado. Pensemos así, en este tiempo las discordias, los acuerdos, las diferencias y todo, estaba dándose más o menos entre las iglesias bizantinas, pero con las que estaban la ortodoxa, ¿cierto?, constantinopolitana, contra las iglesias particularmente de Siria, de África, pero iba a suceder y iban a hacer un movimiento en el lugar menos pensado. Esto es particularmente la región de Arabia. Esto es lo que vamos a ver hoy día y vamos a conocer a este señor, que muchos ya lo conocen de nombre, ¿cierto? Muchos conocen a Mahoma. Y vamos a tratar en esta clase solamente de conocer a Mahoma porque no vamos a alcanzar a hablar del Islam. Yo creo que el Islam lo vamos a ver ya la próxima semana en detalle, pero vamos a conocer hoy día a Mahoma, ¿cierto? Hay dichos de Mahoma, ¿cierto? Si Mahoma no va a la montaña, cosas así, ¿cierto? Por lo demás, Mahoma es conocido porque básicamente todos reconocemos que es el fundador y podríamos decir, el profeta de Alá, que le llaman así, ¿cierto? Nosotros conocemos mucho del Islam, más que por conocerlo en cultura, por la noticia. Porque de dónde vienen atentados que aparece, ¿cierto? ¿Quiénes fueron? Los musulmanes, los islamitas. Hay todo un tema que hay que entender bien hoy día porque no es lo mismo musulmán que islam. Hay muchos temas que hay que comprender respecto a las calificaciones. Pero hoy día particularmente nos vamos a hacer énfasis en este varón llamado Mahoma. A ver, Mahoma, como dice ahí, nació en el año 570. Año 570, nació poquitos años después del concilio segundo de Constantinopla. Mahoma es joven, podríamos decir. Hay muchas religiones en el mundo que llevan muchos años. Pero Mahoma y el islamismo como tal es nuevo, relativamente nuevo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el cristianismo no es nuevo, hermanos. El cristianismo no tiene 2000 años, el cristianismo como tal, porque todo esto trae un contexto mucho más antiguo, desde el principio. Ahora,
Los defensores del Islam y de este profeta van a decir, no, es que por acá viene lo mismo, porque nosotros somos una especie de continuación. De hecho, los dos tenemos las mismas raíces abrahámicas, ¿cierto? Porque el Islam, como lo vamos a conocer más adelante, tiene las mismas raíces que el cristianismo. Pero nosotros entendemos que las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Cristo. Y aún hay una unión diferente en esto. Ahora bien, como hemos dicho, en la región de Arabia va a nacer, se va a gestar o va a aparecer entonces esta figura de Mahoma. Y es una figura que iba a nacer en Arabia y que iba a cambiar el mundo conocido hasta ese momento. En esos años, hermanos, nadie pensaría que desde Arabia iba a venir un movimiento que cambiaría el mundo. Y nos guste o no nos guste, Mahoma cambió el mundo. Es así. Cambió el mundo y lo conformó de alguna manera a lo que hoy día nosotros conocemos como el mundo actual. Abraham, entonces, nació en el año 570 en la ciudad de la Meca. Nosotros hemos conocido y escuchado también la ciudad de la Meca, que está en lo que hoy día nosotros conoceríamos en el mapa como Arabia Saudita. ¿Ya? Mahoma perteneció, hermanos, a una familia de un clan en específico, el clan Hashim, ¿cierto? Estos nombres no se los van a acordar, pero si es que quieren googlear para que después conozcan más de Mahoma, entiendan de qué se trata esto. Este clan Hashim era parte de una tribu, ¿ya? Una tribu llamada la tribu Quraysh, que era básicamente la tribu más importante de la ciudad de la Meca. Ahora bien, dentro de la tribu Quraysh, el clan Hashim era de los más pequeños. Mahoma nace, y la verdad que nace con bastantes dificultades. ¿Por qué? Porque nace, y antes de nacer, para la redundancia, su padre muere. Y cuando él tenía como 6 años, su mamá muere. Entonces se quedó huérfano. Y lo cría su tío, finalmente. Después de pasar por otra persona que lo hizo de tutor, pasó a ser criado por su tío. Su tío tenía la característica que era el líder del clan Hashim. Dicen las crónicas que Mahoma era como un hijo y preferido de este tío, ¿ya? Por tanto, nosotros sabemos que este hombre se crió con su tío. Hay por ahí una historia que narra que desde niño este niño fue especial, Mahoma. Desde pequeño se supone que fue especial. Y cuenta una historia por ahí que un cristiano nestoriano, ¿cierto? Fue a verlo cuando era niño, lo vio, lo observó y le dijo y le reveló a él que él sería el profeta anunciado en un evangelio perdido. Esto nos llama muy poderosamente la atención. Nosotros ya sabemos que eran los nestorianos, ¿cierto? Ya saben. Ahora, si no saben lo que es un nestoriano, vaya a los videos anteriores para saber quién era el nestoriano. Y bueno, pensándolo bien, es muy probable que un nestoriano, con la base bíblica mínima que tenía y con la cantidad de evangelios, entre comillas, que existían en esos tiempos, efectivamente, en alguna tergiversación de este evangelio existiera una palabra que dijera que iba a venir un profeta después de Jesús. Este hombre le dijo al tío de Mahoma que él esperara porque ese hombre iba a ser un profeta. Esto es parte de la apología de Mahoma, por si acaso, ¿ya? Es como de la defensa de Mahoma, como darle una especie de poder o condición sobrenatural. ¿Qué pasó con Mahoma? Mahoma se crió entonces después con una familia un poco más bastante más acomodada. El tío era mercader y él entonces empezó también a crecer y dedicarse a los negocios. Entendamos esto. Para el Islam, Mahoma es el último profeta de Dios, o Alá, ¿cierto? Que básicamente es lo mismo.
Dios, o Alá es Dios en el árabe, ¿ya? Y por eso Mahoma es para ellos el último profeta de Dios. Quizás a modo de comentario, el Islam reconoce el Antiguo Testamento e incluso reconoce el Nuevo Testamento. Reconoce a la Biblia. Y considera a Jesús como también el Mesías. Pero dicen ellos que cuando el Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga, ¿cierto?, el Consolador, ellos toman esa profecía como que tenía que venir un profeta y que ese era Mahoma, el cual venía a dar la verdadera revelación de la salvación. Nosotros entendemos, hermanos, que eso no está ni cerca de la realidad. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que nosotros vamos a ver que va a desarrollar Mahoma es porque tiene un conocimiento previo del Antiguo Testamento y de la doctrina cristiana. Porque en esos tiempos ya la doctrina cristiana había sido predicada en muchos lados del imperio. ¿Ya? Ahora bien, como habíamos dicho, Mahoma siguió entonces su vida como comerciante. Y dicen los textos y los comentaristas que este hombre fuera un hombre muy exitoso en sus comercios. Y es así que a los 25 años lo contrata una mujer viuda, cierto, que tenía mucho dinero, y que lo contrata. Esta mujer se llama Khadija, o Jadilla, como quieran decir, Khadija aparece. Y esta mujer lo contrata para ponerlo enfrente de sus negocios. Él tenía en ese entonces más o menos 25 años. Y Khadija entonces puso a Mahoma enfrente de sus negocios y con una relación X finalmente llegaron a, entre comillas, enamorarse, me imagino, y ellos se casan en el año 595. Entonces, al poquito tiempo de que la contrata, se casan. Tenía 25 años Mahoma cuando se casó, y aquí vamos a hacer la aclaración por primera vez. Porque Mahoma no tenía el don de continencia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Se casó con esta mujer que era viuda y muy rica, ¿cierto? Y por tanto, su estatus creció. Cambió como de nivel social. Se casó con una mujer millonaria. Y eso cambió el estatus entonces de Mahoma. Y fíjense que Mahoma, este profeta tan glorioso, vivió 15 años en esa forma, en esa vida. Dedicado a los negocios, con su mujer. Incluso llegaron a tener 6 hijos. 2 hombres que murieron al poquito de nacer. 4 mujeres. Tuvieron 6 hijos con Khadija. Y llegó a tener 40 años. Ahora bien, ¿qué pasó a los 40 años? Este hombre acostumbraba a ir a orar a esta cueva, la cueva de Hira, que hoy día es un lugar de peregrinación. Ahí están las fotos. Este hombre, entonces a los 40 años, iba y estaba orando en ese lugar y se supone, y aquí empieza todo este tema del Islam, que en ese lugar se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo a él que él sería el último profeta de Dios. Hoy día, en general, incluso muchos cristianos, si ven a alguien que le pasa eso y se le aparece un ángel, le creerían. Eso es impresionante. Bueno, cuánto más a este hombre que vivía ya esto básicamente a comienzos del siglo VII. Y es en ese lugar entonces cuando este hombre se supone que empieza a recibir la palabra de Dios, en este caso la palabra de Alá. ¿Ya? Es ahí entonces donde comienza a recibir estas revelaciones de Dios y que van a formar o van a, de alguna manera, después transformarse en lo que nosotros vamos a conocer como el Corán. El Corán, hermanos, es el libro sagrado de la religión islámica.
y en él es donde se expresa toda la doctrina y la ley del Islam. ¿Ya? En ella, en el Corán, es donde se encuentran plasmados, ¿cierto?, las palabras, se supone, dadas por Alá al profeta Mahoma. Se supone que Dios le da a Mahoma su mensaje y Mahoma es quien de alguna manera empezó a reproducirla a la gente al cual le empezó a predicar, ¿ya? Y básicamente estas se empezaron en primera instancia a reproducir y a memorizar porque lo que tiene como característica el Corán es que son palabras cantadas en árabe. Se recita, se canta. Las palabras del Corán provienen del árabe al-Qur'an, que tiene como significado recitación o texto sagrado que es recitado. El Corán siempre, hermanos, es cantado y recitado. Se aprende como por ejemplo, una poesía. Quizás nosotros hoy día podemos pensar en Chile, algo que todos conocemos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Una poesía. Bueno, asimismo se fue traspasando la escritura o de alguna manera el contenido del Corán. No es Alá básicamente el que lo escribe. Algunos postulan, algunos creen que Alá era analfabeto y que básicamente esto de recibir de Alá una revelación muestra lo sobrenatural que había. Hay algunos que dicen que no era analfabeto. El tema da lo mismo porque finalmente no fue Mahoma el que escribió el Corán, sino que hombres, de hecho básicamente se escribió en el califato que correspondía al año 650 más o menos, el califato de Uthman. Ahora bien, el Corán, hermanos, tiene un total de 6.000 versos. 6.000 versos, los cuales se encuentran divididos en 114 capítulos. Esto es un poquito de datos del Corán. La lengua original y la única aceptada para este estudio es la lengua árabe. Se supone que no debería ser, digamos, traducido. Para el Islam no debería ser traducido porque se dio en la lengua árabe y así debería quedarse. Puede ser rezado y cantado claramente en una mezquita o en el templo o también en la soledad, en una devoción personal. En general, los pasajes del Corán son recitados y por eso son memorizados y cantados. Quizás es un muy buen ejercicio, ¿cierto? Por eso muchos de nosotros, ¿cierto?, conocen los salmos porque son canciones. Es difícil que alguien se aprenda un salmo, pero generalmente si es canción, se lo aprenden. Como habíamos dicho, lo llamativo de este libro del Corán es que es un libro que reconoce textos sagrados, como el Antiguo Testamento y como el Nuevo Testamento, algunos libros, y básicamente hacen una especie de mezcolanza, ¿cierto? De hecho, como habíamos dicho, reconocen para ellos, Abraham también es el padre de ellos, reconocen a Jesús como Mesías, etcétera, etcétera. A pesar, y reconocen ellos el valor de los demás libros, a pesar de que sabemos que hay grupos islámicos que matan a cualquiera que no cree en Alá. En una gran cantidad de pasajes del Corán, entonces se le enseña una serie de mensajes para que ellos puedan establecer justicia en la sociedad y cosas dinámicas del día, habla mucho del juicio final, etc. Ahora bien, esto es lo que sucede de alguna manera con Mahoma, pero sigamos viendo y cuando él recibe esta revelación, pero veamos qué sucede con su vida. Donde él vivía, Mahoma, era una religión politeísta y pagana. O sea, que tenía muchos dioses. Y él comenzó a predicar, sacando claramente de la enseñanza del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, que Dios era solamente uno y solamente a él había que adorar. Y esto, hermanos, comenzó a generar problemas, porque como nosotros ya hemos dicho,
como en la Meca había una costumbre de adoración pagana y politeísta, el negocio en esos tiempos de los ídolos, las estatuillas y todas estas cosas era algo muy, pero muy grande. Y le sucedió algo muy similar a lo que pasó con Éfeso, ¿cierto? Con el apóstol Pablo cuando fue a predicar. Los comerciantes, que era el gremio al cual él pertenecía, le dieron la espalda a Mahoma. ¿Por qué? Porque estaba echándole a perder el negocio de los ídolos. Y es así entonces como Mahoma fue rechazado en la Meca. Tanto así que empezó a ser perseguido. Y es en el año 622, entonces, cuando Mahoma escapa de la Meca. Ahí está digamos, en los mapas lo que está mostrado ahí es Arabia Saudita. Quizás me falta un poquito digamos, para que se puedan contextualizar, pero si ustedes se fijan, particularmente allá al fondo, derecha, a su izquierda, arriba, aparece Israel. ¿Ya? Para que entiendan más o menos dónde está esto. Arabia Saudita, espero que puedan ver un mapa después en su casa, es muy entretenido ver mapas, háganlo para que más o menos se contextualicen dónde está esto, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Mahoma escapa desde la ciudad de la Meca y se establece en la ciudad de Medina. Es súper importante que entendamos esto. Este escape de Mahoma desde la ciudad de la Meca se conoce como la Égira, ¿cierto? Y es una fecha muy importante para el Islam, porque es esa fecha tan importante para ellos que ellos la marcan para comenzar a contar los años de ahí en adelante. Para el Islam, la fecha de la Égira es fundamental y marca la huida de Mahoma a Medina. Se establece en Medina. Y es, hermanos, en Medina donde por primera vez se establece una comunidad mahometana, donde lo civil, lo político, lo religioso y de alguna manera todas las cosas se fundamentan en las revelaciones de Mahoma. O sea, todas las revelaciones de Mahoma se hicieron entonces parte de la ciudad de Medina. Medina comenzó a vivir bajo la ley de Mahoma. Ahí podríamos decir que nace derechamente el Islam, en Medina. Y es así como este profeta de la paz, ¿cierto?, que básicamente conquistó Medina, comenzó a hacer incursiones a la Meca de nuevo, porque era su ciudad natal, y es así como 8 años después vuelve a la Meca con este mensaje de paz y amor y conquista la Meca. No, hermano, no fue mensaje de amor, conquistó la Meca, derechamente con violencia. Finalmente conquistó la Meca. Eso es lo que hace. Y se establece entonces ahí, pero dura muy poco porque él conquista la Meca en el año 630 y en el año 632 muere. Muere, algunos dicen por una enfermedad, algunos estimulan que fue carne envenenada, carne en mal estado, pero murió Mahoma a los 62 años en el año 632 y básicamente no alcanza a ver mucho de lo que él construyó. Si yo pienso, o nosotros pensamos objetivamente, muy difícilmente Mahoma podría imaginar lo que sucedió después con el Islam. ¿Por qué? Porque cuando él comenzó, básicamente estaba reducido todo su, entre comillas, mini imperio a Arabia Saudita. ¿Ya? Pero esta es como la parte bonita, ¿cierto? El profeta de la paz que recibe una revelación de Dios y que empieza a establecer leyes y revelaciones de Dios para los hombres y que los hombres le hacen caso. Y empieza a generar una nueva nación, un nuevo movimiento. Pero ese es el lado A. Hay un lado B en Mahoma. Y eso también nosotros tenemos que decirlo. En cuanto a Mahoma, hermanos, vamos a decir, como habíamos dicho, que su primera esposa fue Khadija, ¿cierto? En su vida tuvo 11 esposas y 2 concubinas. Y fíjense que Mahoma era un pedófilo. Esa es la verdad de las cosas. Mahoma era un pedófilo. Su tercera esposa, llamada Aisha bin Nabir Bakar,
difícil el nombre, Aisha bin Abi Bakr. Fue una niña que se casó con Mahoma cuando tenía 6 años. O básicamente Mahoma se la raptó para casarse con ella a los 6 años. Y bajo sus propios escritos, consumó su matrimonio cuando ella tenía 9 años. ¿Tenemos niños de 9 años aquí? Mahoma tenía 53 años cuando consumó su matrimonio con Aisha. Mahoma era un pedófilo. Eso es la verdad de las cosas. Era un depravado. Eso es la verdad de las cosas. Cultura que sea, hermano. Incluso, de hecho, muchos apologistas del Islam tratan de maquillar esto y decir que en esos años no habían registro de las fechas. Pero hermano, eso está escrito en sus propios textos sagrados y en textos que son paralelos a los sagrados de importancia como históricos, donde se relata claramente y relata que ella misma, porque esta mujer claramente cuando Mahoma murió a los 32 años, ella tenía más o menos 18 años y siguió viviendo muchos años después, ella misma documentó todo lo que pasaba. Hay episodios que ella misma narra de Mahoma y su depravación que son impactantes. Como por ejemplo el hecho de que Mahoma constantemente tenía sus vestiduras llenas de semen. Todo el tiempo. Y ella era la encargada de lavarle la ropa. Y es algo que está documentado en sus textos sagrados. Mahoma no era un angelito de Dios. Para muchos historiadores que tratan de entender la mente de Mahoma, Mahoma era una especie de psicópata, mitómano. Incluso algunos lo tachan de endemoniado. Porque hay otras cosas de Mahoma. A todo esto de esta mujer se le llama por los islamitas la madre de los creyentes. Pero como hemos dicho, Mahoma no solamente era eso, sino que también era un violento y un asesino. Un hombre violento y asesino. En el año 629, hermanos, se narra muy, muy románticamente que Mahoma llegó a Medina y Medina adoptó sus reglas. Hermanos, cuando Mahoma llegó a Medina, lo que empezó es a matar, asesinar y perseguir para conquistar Medina. Porque en la ciudad de Medina existían un montón de tribus y gentes. Entre ellas, hermanos, existían unas tribus que eran, de hecho, de judíos. Existían tribus judías y una de esas tribus era la tribu de Banu Nadir. Tribu de Banu Nadir, una tribu de judíos. Y ustedes podrán comprender que los judíos y todas las tribus tenían sus propios tesoros, ¿no? Todas sus mini naciones tienen sus propios tesoros. Mahoma robando, porque esto es lo que hacía, robar, saquear, matar. En un momento, esto lo narra, y esto es como raro, lo narran sus propios textos sagrados, hablando del profeta de la paz, donde él narra, y estas son cosas que aparecen en sus textos, hermano, no es algo que inventé yo, que salió un youtuber a decirlo, no, son cosas que están en sus textos. Se encuentra entonces con un hombre judío llamado Kinana Ibn al-Rabí, que era el dueño del tesoro de la tribu Banu Nadir. Y este hombre entonces, cuando es atacado por Mahoma y sus secuaces, porque eso es lo que eran, ellos siempre hablan de las guerras que tenían para defenderse. No, ellos atacaron esta región. Y en un momento, cuando toman a este hombre para saquearlo, le dicen dónde está el tesoro, le dicen no les voy a decir. Narra la misma historia de él, donde le dice, si tú sabes que si es que yo encuentro el tesoro te voy a matar, y él dice sí, encuentran el tesoro, y le empieza a preguntar dónde está el resto, y él le dice no te voy a decir tampoco, y Mahoma en sus propias palabras manda a torturar a este hombre. ¿Cómo lo torturan? Creo que le ponen un fierro caliente en el pecho hasta que ya está a punto de morir, y es el Mahoma con sus propias manos que decapita a este hombre. Pero hermanos, esta podríamos decir, forma sanguinaria de acercarse a conquistar, porque eso es lo que hizo, no es solo lo que hizo con esta gente, porque aquí estamos hablando de una familia, de una tribu, de una. No contento con matar a este hombre,
tomó a su esposa y a su esposa la dio como esclava a uno de sus secuaces, vamos a llamarlo así. En la misma narración, uno de sus seguidores le dice, pero ¿cómo vas a dejar que la mujer del líder de esta tribu la tome otro hombre? Te pertenece a ti como tesoro. ¿Y qué haces? Va, se la quita y la toma como esposa. Pero no solamente eso, sino que mata a toda su familia. Imagínense el dolor de esta mujer. Mata a su esposo y mata a sus tíos, a todos los varones de la tribu, a su papá, a sus hermanos, y la toma como esposa. Este era Mahoma, el profeta de la paz, el profeta del amor. Este era Mahoma. Mahoma no era un hombre sano en su juicio, menos un santo, menos un profeta. Este hombre donde iba mataba lo que veía, mataba tribus enteras, hombres y mujeres. Y generalmente las mujeres las tomaban como esclavas. La gran mayoría mataban a los hombres. Mahoma era tan rayado, hermano, tan loco, que cuando recibió su primera profecía, ¿cierto? Su primera aparición, entre comillas, salió arrancando con la gana de suicidarse y fue Jadilla, justamente su esposa, la que le dijo, no te mates, sino que escucha lo que estás recibiendo. No debería haber estado Jadilla en ese camino, ¿cierto? Pero estaba. Y él siguió escuchando entonces estas revelaciones que lo llevó a construir una nueva religión que ha matado a miles y miles y millones de personas durante su historia. Decíamos que este hombre era tan loco que él dijo en un momento que un mago sacó un pelo de uno de sus peines y lo hechizó por más de 2 años y medio, y él de alguna manera decía y alucinaba y que hacía cosas que nunca había hecho. Se supone que era un profeta de Dios, intocable, pero era un hombre que tenía serios problemas de personalidad. Hermanos, este es Mahoma, el cual nosotros conocimos y que funda entonces lo que nosotros conoceremos y que vamos a meditar ya como el padre del Islam. La próxima semana vamos a conocer el Islam y la historia del Islam. Porque el Islam hoy día, hermanos, es la segunda religión con más seguidores en el mundo. Y todos hablan del avivamiento del Islam, pero el Islam trae conversión o sangre. El Islam no se convierte por el mensaje de Alá, por el mensaje evangelístico de Alá. O te conviertes o te mueres. Por eso ha crecido. Amén. Así que eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y voy a dejar un momento breve de preguntas para que ya nos preparemos.